¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Base de Datos 1, Grupo 1. Hoy miércoles 19 de octubre. Estamos haciendo una transmisión online también para los que no puedan venir y puedan pasar clases de manera online. El link está ahí, como ustedes ven en la plataforma, a ese lado. Sí, está acá. Siempre va a estar ese link, entonces le dicen unirse. ¿Ok? También vamos a hacer grabación de la clase, de lo que se pueda grabar, y estas grabaciones van a estar disponibles también en la plataforma. El código de clase para todos los que están aquí en el aula de manera física, no se olviden, es MSQ y latina YMR. ¿Ok? Por favor, compartan con el resto. Hasta el momento solo tenemos inscritas 54 personas. Sí, espero que esté así. Bueno, algunas cosas interesantes es que, como dice acá en el tablón, por si acaso en este tablón no van a aparecer todas las notificaciones. Cuando se publica una actividad o algo, no aparecen ahí, tienen que ir a la parte de trabajo de clase. ¿Ok? Pero aquí en el tablón donde los anuncios importantes está nuestra información. ¿Ok? En esta información tenemos lo siguiente. Es muy importante, solo se admiten cuentas institucionales. ¿Qué quiere decir? Las personas que se han registrado tienen que registrarse solo con sus cuentas institucionales. ¿De acuerdo? Las personas que no tienen una cuenta institucional, hay una guía o consulten con sus compañeros del centro de estudiantes, donde sea, les pueden asesorar en eso. Creo que todos estamos con cuentas institucionales a estas alturas del partido. ¿Ok? Bueno, solo cuentas institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tenemos a Smith Alcocer, ¿no? Que le voy a tener que decir que no puede ingresar a la clase porque no es una cuenta institucional. Entonces lo voy a tener que quitar. ¿De acuerdo? Y así seguidamente. También pudiera yo quitar a Yuri Daniel Ayaviri. No lo voy a quitar todavía. Pasa que Yuri no ha colocado una foto para yo saber quién es él. Tienen que poner una foto de forma obligada, es decir, tienen que terminar de configurar sus cuentas de Google institucionales, poniendo la foto de ustedes. Si no tienen una buena foto, la foto de su carnet, pero necesito saber quién es quién. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, Néstor Antonio Bruno, lo mismo. Rodrigo Camacho, lo mismo. Ahí hay alguien que tiene una foto con Mildred Valeria, lo mismo. Santos Rodrigo, hay alguien que tiene un barbijo. Este pensé que era un anime, había sido su foto, está bien. Hay uno que ha puesto el paisaje, es decir, tienen que poner su rostro. Hay otros haciendo unas poses. Ya, lo importante es que quiero ver el rostro de ustedes, tengo que conocer quién es la persona, porque cuando interactúe con esta persona necesito saber quién es. ¿De acuerdo? Traten de no usar muchos filtros, ya no he podido reconocer gente la otra vez en otro de mis cursos, así que tengamos cuidado en eso. ¿De acuerdo? Como estoy un poquito aquí adelante, me voy a sacar el barbijo, creo que no va a haber problema, ¿no? ¿Sí? Aquí el compañero está sin barbijo, seguramente acaba de pasar la ola y está inmune. Esperamos que esté inmune por el resto de todos ustedes que están ahí abajo. ¿Ok? Bueno, entonces esas condiciones son importantes a la hora de comprender que solo se admiten cuentas institucionales y obviamente tienen que estar bien configuradas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí también está publicado un poco lo que hemos visto ayer, la unidad 1, que es introducción a base de datos. Perdón, aquí está mal, fundamentos de base de datos. Lo voy a modificar enseguida. Tenemos modelado de base de datos, la unidad 2. Tenemos la fecha del examen del primer parcial, que sería, voy a agrandar un poco más, ahí se ve mejor, que sería el martes 22 de noviembre. Martes 22 de noviembre es el primer parcial por 100 puntos. Tenemos la unidad 3, que es normalización del modelo relacional. La unidad 4, lenguajes de manipulación. Y el examen de segundo parcial, que vamos a tener el día martes 20 de diciembre. Es decir, martes 20 de diciembre estamos dando el examen de segundo parcial. Como dije ayer,
No quiero ver a nadie en el examen final. A nadie. ¿Por qué? Porque vamos a dar actividades evaluativas, actividades por puntos extras. 6 actividades en el primer parcial, 6 actividades en el segundo parcial. Y las notas de cada actividad se quedan para cada parcial. Es decir, en el primer parcial, si tienes 6 actividades, 5 puntos, son 30 puntos, ¿no? Los cuales es tu decisión si quieres ganarte esos 30 puntos adicionales a los 100 puntos del primer parcial. El objetivo de esta actividad es que tú puedas condensar el conocimiento y además puedas ganar puntajes, es decir, te estoy pagando para que aprendas y para que apruebes la materia, ¿ok? Te estoy pagando con puntos, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Por tanto, que lleguen al examen final realmente va a ser lamentable. ¿Por qué? Porque casi nadie, por no decir nadie, aprueba examen final conmigo, ¿ok? Casi nadie. Hay gente que da el examen final, tienen derecho para el examen final, dan el examen final. Alguna vez alguien ha aprobado, pero sí realmente se ha súper mega rajado. Y en esas épocas del 28 de diciembre va a ser pues muy, muy mega complicado, ¿no? Para todos dar examen final de todo lo que vamos a ver. Peor todavía para la segunda instancia. También tienen derecho a venir a la segunda instancia, ¿ok? Pueden venir a la segunda instancia que es el 30, jueves 30 de diciembre. ¿Ok? Mientras deberíamos estar en la playa, vamos a estar ahí. Entonces, tienen derecho, pero obviamente ahí, si en el final casi nadie aprueba conmigo, peor en la segunda instancia. Entonces, ¿dónde es? ¿En qué momento les ayudo? ¿En qué momento hago que mi fama se conserve? Es decir, que la mayoría de mis alumnos aprueben. Es apoyándoles con estas actividades de evaluación. Son seis actividades primer parcial, 6 actividades segundo parcial, son 12. Pongamos un promedio de 80 alumnos, multipliquen cuántas actividades voy a revisar y sí, las reviso uno por uno, ¿ok? Y cuando quieren enviar cosas que no son o mandan, por ejemplo, algún tema que no se puede leer, hay cosas, pues ahí la gente se da modos para tratar de evadir su responsabilidad, entonces sí me doy cuenta, ¿ok? Y obviamente me acuerdo muy bien de los nombres de esas personas, ¿de acuerdo? Los horarios de clases, ya saben, son martes, miércoles, jueves, de 1 menos cuarto a 2 y cuarto. El formato es 45 minutos de exposición, 30 minutos de actividades y 15 de preguntas. Las primeras clases de repente no se cumplen, tal vez hable mucho de correr, pero vamos a intentar que se cumpla esto porque esta clase es teórica y práctica, no solamente teórica. Entonces necesita de mucho trabajo de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces esas son las bases. Eh, un Vamos a revisar el plan de la asignatura súper rápido, que es algo, lo mismo que les acabo de hablar, pero por lo menos tener en cuenta por qué estamos acá. ¿Ok? Entonces, hablamos a ver, vemos si está proyectándose. Sí, se está proyectando. Ok, entonces, base de datos 1. ¿Cuál es el plan de esta asignatura? Para los que no me han conocido ayer y los que están online, bueno, después soy Marcelo Antesana, soy ingeniero de sistemas, ya les comenté un poco mi currículum y a qué me dedico, ¿ok? Entonces eso queda para los que estaban ayer y para el recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo general que tenemos en esta asignatura, en esta materia, como le dicen todavía? Lo que necesitamos es presentar los conceptos esenciales para el modelamiento conceptual y diseño de base de datos. Y ahí estoy poniendo entre paréntesis relacionales, es decir, vamos a hacer diseño de base de datos relacionales. Existen otros tipos de bases de datos, digamos, ¿no? Pero las bases de datos relacionales son las que dominan el mercado y van a seguir dominando por lo menos una proyección hasta el año 2027, ¿ok? Como podemos ver en este punto. En este link, voy a reducir un poquito. Está bien así, ¿no? Bueno, en esta parte lo que les estoy mostrando es un ranking se lee, ¿no? Es un ranking del año 2022 hasta agosto. Este ranking es qué tipos de base de datos qué sistemas de base de datos o gestores de base de datos de DMS están hoy día eh, en el ranking mundial, ¿ok? Tenemos ese orden. Las bases de datos que tienen mayor uso y están mayor rankeado hoy en día son las bases de datos Oracle. ¿Todos han escuchado de Oracle?
Sí, la mayoría. Oracle, que se acaba de comprar, bueno, no se acaba, hace unos tiempito ya. ¿Qué es lo último que ha comprado Oracle? No, Figma se ha comprado Adobe. ¿Qué es lo penúltimo que ha comprado Oracle? Lo último que ha comprado Oracle es Java. ¿Sí? Entonces, hay versiones hasta cierto lugar donde sí se puede utilizar. Ya las nuevas versiones, los nuevos soportes, o sea, de aquí a unos 10, 15 años, todos vamos a tener que pagar licencias por Java. Pero por ahora las versiones anteriores siguen funcionando y el mercado se sigue moviendo. ¿Ok? Entonces, Java es de Oracle. Oracle también se ha comprado a la segunda base de datos o al segundo gestor de base de datos más importante del mundo, que es MySQL. Y miren en qué ranking está. Está en el número 2. ¿Ok? Entonces, Oracle ha comprado una base de datos que era software libre, que era el emblema del software libre. Eso los tiene que enseñar a que software libre no quiere decir software gratuito, tiene que ser fuentes abiertas, es distinto, el open source. ¿Ok? Sí existen versiones gratuitas todavía de MySQL y versiones abiertas, pero las nuevas versiones de aquí a unos años, de la misma forma, vas a requerir nuevas funcionalidades, cosas más actualizadas, y de la misma forma que va a pasar con Java en unos buenos años, MySQL va a tener que ser privativo en todo momento. De hecho, hoy día las nuevas versiones sí están abiertas. O sea, las nuevas versiones son de pago, las nuevas mejoras y soporte y todo eso. Alternativa a MySQL está MariaDB y otros, ¿ok? Pero MySQL se sigue utilizando para temas didácticos, o para cualquier tipo de sistema informático, y también vamos a usar nosotros un poco de MySQL. El siguiente que está en el ranking es Microsoft SQL Server. Es el gestor de base de datos o el DBMS de base de datos de Microsoft, que está en el tercer puesto, pero es uno de los que tiene mayor presencia en el mercado minorista, ¿sí? Tiene un poco mayor presencia en el mercado minorista, pero Oracle es el que es el rey de todo, ¿ok? Eh, Microsoft SQL Server es una distribución de pago. Hay unas distribuciones free que se pueden utilizar hasta ciertas cantidades de información, con algunas limitaciones, todo eso, pero generalmente es para aprender y todo eso. Pero es de pago, ¿no? Después viene en el cuarto lugar, viene Postgres, que es ahí, ojalá podamos tener algunas prácticas ahí. Si no hacemos en MySQL, vamos a hacer en Postgres. Postgres que sigue siendo software libre, open source, Postgres que tiene una comunidad muy fuerte, pero ojalá no se venda, ¿no? No sabemos hasta cuándo va a seguir siendo libre y pues evidentemente hay versiones de Postgres que hay empresas que han dominado y a partir de que es open source han generado nuevas versiones, una capa que permite, que permite funcionalidades adicionales, el cual las empresas compran. ¿Sí? Entonces va a estar por ese lado. MongoDB, ese sí está interesante como y el tiempo en el cual ha aparecido en el quinto puesto. MongoDB es un tipo de base de datos no relacional. Sí, MongoDB tiene un crecimiento súper acelerado en los últimos 5 años, especialmente los últimos dos, ¿ok? El crecimiento que está teniendo MongoDB es bastante fuerte. Sí existe ya mucho trabajo para gente que trabaja con MongoDB, muchísimo trabajo para eso, ¿ok? Obviamente para las bases de datos del 1, 2, 3 y 4, espectacularmente, especialmente en Oracle, hay un montón de trabajo. Para todos esos hay un montón de trabajo, así que el que ustedes dominen está bien. De hecho, hay gente que domina todos esos. ¿Ok? Bueno, y ahí vienen algunos. Hay uno que es un emblema, que es el número 7, que es el IBM DB2. Esa es una de las primeras bases de datos. IBM fue siempre una de las empresas más importantes del mundo en generar innovación y generar nuevas cosas. Solo se ha ido quedando un poco ahí, pero IBM por detrás sigue siendo muy fuerte en el área empresarial principalmente. IBM DB2, por ejemplo, vamos a encontrar en la mayoría de los bancos de Bolivia.
y de las cooperativas utilizan todavía eso. Bueno, muchos están pasando a Oracle. Entonces, en Bolivia, por lo menos a nivel de banca y finanzas, Oracle e IBM son los que están punteando. Ahí está Elasticsearch, que más que una base de datos, un gestor de base de datos, tiene otra connotación que tiene que ver con recuperación de la información, pero sí se considera como base de datos también para poder trabajar. Es un software de ingeniería de búsqueda, ¿sí? Es recuperación de la información. Bueno, y hay algunos más. El que está de bajada, que me ha parecido bastante raro, es SQLite. Pero después de averiguar un poquito, he entendido por qué SQLite está de bajada. Pasa que las aplicaciones móviles utilizan mucho esta base de datos. Entonces estaba en un principio la tendencia de que cuando creas una base de datos, o perdón, cuando creas una aplicación móvil, no importa en Android o en otro sistema operativo, creas una aplicación mobile, entonces utilizabas ese SQLite para poder hacer el trabajo ahí en esa aplicación. Es decir, se instalaba eso en tu Android, digamos, ¿ok? Y trabajabas ahí localmente. Hoy en día, ¿por qué está de bajada? Porque la tendencia es que las aplicaciones móviles ahora son progresivas. Las aplicaciones móviles consumen base de datos de otros lugares, de la nube directamente, de los servidores que son parte de la aplicación, porque ahora aplicaciones móviles por separado como que no hay mucho, ¿sí? Sí existen todavía aplicaciones móviles que están utilizando SQLite para poder almacenar datos localmente, en caso de que estés desconectado, en caso de darle mayor velocidad, o en caso de darle mayor integridad a la aplicación, pero todo está en camino a que van a ser aplicaciones móviles progresivas, es decir, que van a tener un backend montado en un servidor extra. Entonces vamos a tener bases de datos en la computadora de otra persona. Ustedes saben que un servidor o una nube es la computadora de otra persona, ¿no ven? Dicho de una forma muy sencilla. Lo que ustedes tienen en Google, por ejemplo, lo que estamos montando todo esto en Google, es en la computadora de alguien que se llama Google, por así decirlo. Es un servidor. ¿Ok? Entonces, como hay esa tendencia, ha ido bajando. ¿De acuerdo? Entonces, las bases de datos no SQL les falta todavía camino para recorrer. Y no es que no estén, no es que sean todavía corporativas, pero van a llegar en su momento a ser corporativas. Cuando les digo corporativas es que sean de uso para corporaciones, de uso masivo, para manejo de datos muy fuerte, ¿ok? Para manejo de base de datos muy fuerte. Imagínense la identidad de Bolivia, ¿en qué tipo de base de datos está? ¿Cuál creen ustedes? ¿En qué marca de esa base de datos está? ¿Tienen idea? La identidad de Bolivia. La identidad de Bolivia es SEGIP, los que nos entregan una cédula de identidad, porque cuando tú vas, ellos revisan una base de datos, ¿no? Y, ¿perdón? No, Access tampoco. Está con uno de los fuertes, está con Postgres, una parte, y gracias a una intervención que tuve con ellos hace unos años, entendieron que tenían que hacer esto de forma más seria y pues compraron Oracle. Están con Oracle están con Oracle varias instancias, porque ellos tienen una arquitectura distribuida y tienen varias bases de datos en Postgres también. Pero en un inicio nacieron en Postgres. Actualmente están con Oracle también. ¿Ok? Después, a ver, la mayoría de los sistemas de la policía está por Postgres. Bueno, el antecedente policial está en SQL Server, Microsoft, no sé si pagan licencia, pero está en eso. Después, a ver, la mayoría de los sistemas bancarios, les dije, están o en Oracle o está en B2B, DB2, perdón, de IBM. El WebSys, de aquí de la San Simón, ¿en qué gestor de base de datos creen que está? ¿Alguien tiene el dato? MySQL dicen por aquí, ¿quién más?
De los 4, ¿cuántos están en la nube? De los 7 que están en la nube, ¿alguien sabe? Oracle dicen por acá. ¿Qué dicen? Las últimas versiones, la verdad, no sé, no estoy seguro. Tendría que preguntar si están en Oracle, pero las primeras versiones estaban en Oracle. ¿Sí? Inclusive la parte de una parte del manejo de la administración de, del WebSIPS estaba con Oracle Forms, que es parte de Oracle. Así que, bueno, eso estaba con Oracle, que yo recuerde, no creo que hayan cambiado. Si han cambiado, mínimamente han tenido que ir a Postgres. ¿Por qué? Porque Oracle no solamente te guarda los datos, te da unas funcionalidades especiales donde se programa cosas muy interesantes que vamos a mencionar en algún momento. Es decir, no solamente es un depósito de datos, sino te permite hacer muchas funcionalidades automatizadas. Sí, esas son las ventajas de Oracle y de los lenguajes y de los que son fuertes para el manejo de base de datos. ¿Ok? Bueno, esa es la importancia. Quiero que reconozcan las marcas, los modelos, quién está en el ranking. Quiero que reconozcan por qué están ahí. El ranking no solamente es por fama y uso, sino también por rendimiento. El scoring de aquí de la derecha es por rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Ok? Este scoring es por rendimiento. Listo. Pronósticos. Pronósticos para los sistemas de manejadores de base de datos para 2027. Porque ya hay gente detractora que dice, no, ¿para qué deberíamos estudiar base de datos no estructuradas y otras cosas? ¿No? O sea, no SQL. Según este reporte de la misma fuente que he utilizado, eh, lo, los sistemas de base de datos relacionales, que es lo que vamos a hacer en esta asignatura, en esta materia, porque ahí es donde nos vamos a enfocar fuerte, vamos a aprender a conceptualizar, modelar y diseñar e implementar lógicamente una base de datos relacional, ¿sí? Las bases de datos relacionales van a seguir todavía hasta el 2017, hasta el 2027 con ese tamaño de torpe. El morado son las bases de datos relacionales, los no SQL son los más chiquititos y otros tipos de base de datos que estén ahí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos de esta asignatura es modelar una base de datos, que ustedes puedan modelar conceptualmente una base de datos y también podamos implementar a través de un sistema, de un manejador de base de datos, de un gestor de base de datos. Es decir, eso que vamos a modelar, vamos a hacer que se pongan alguno de estos softwares de gestión de base de datos. ¿Ok? Vamos a hacer normalización de base de datos relacionales porque vamos a optimizar un poco, vamos a normalizar bases de datos y vamos a usar lenguajes de consulta o lenguajes de manipulación de datos. Sí, ahí vamos a ver los lenguajes de manipulación de datos que nos van a permitir definir datos, que nos van a permitir jugar con los datos, digo, manipular, consultar, modificar, eliminar. Y vamos a ver también el lenguaje de controles, cómo se aplican controles a las bases de datos. Vamos a ver conceptualmente, pero más que todo vamos a trabajar con los DDL, que son los lenguajes de definición de datos, y los DML, que son los lenguajes de manejadores de datos. ¿Okay? Que enseguida vamos a hablar de todo eso. Entonces, este es el programa, vamos a ver más o menos en la unidad 1 los fundamentos de base de datos. Entonces, hoy día vamos a empezar con una introducción a la base de datos. Vamos a ver características y arquitectura de los sistemas de gestión de base de datos, o los manejadores de base de datos, o los gestores de base de datos, como le decimos, los niveles de abstracción de una base de datos, independencia de datos, ventajas y desventajas de base de datos. Eso es en la parte 1. En la parte 2 vamos a ver el modelado. Vamos a hacer modelado conceptual de la entidad relación, pero vamos a ver una notación que no es la usual que he visto en otros, pero vamos a utilizar una notación que se utiliza mucho en Oracle especialmente, ¿okay? Que se va a definir en su momento.
Entonces, vamos a hacer un modelado conceptual. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a modelar, vamos a modelar la realidad, vamos a hacer abstracción de la realidad, vamos a modelar y vamos a crear una base de datos a través de un diseño. Y después eso vamos a llevarlo recién a un gestor de base de datos. ¿Ok? Vamos a intentar hacer el modelo semántico, si nos da tiempo. El modelo relacional, obviamente, que es más importante ya para pasar el modelo de entidad-relación al modelo relacional, es llevar ese diseño, ese concepto, llevar directamente a un gestor de base de datos y vamos a ver cómo se hace esa conversión de la entidad-relación a un modelo relacional. ¿Ok? En la parte 3 vamos a ver dependencias funcionales y vamos a ver la primera, segunda y tercera forma normal, que es una forma de, le digo yo, optimizar las bases de datos, o por lo menos tu modelo. Hay que optimizar tu modelo, hay que cumplir con la primera, segunda y tercera forma normal mínimamente para poder hacer que tu base de datos funcione de forma óptima. ¿Ok? Y por último, vamos a ver los lenguajes de manipulación de datos que les decía hace un momento. Sí, vamos a ver álgebra relacional y cálculo relacional. Vamos a verlo súper rápido, espero que no nos ocupe mucho tiempo. Es bueno que vean, les voy a dar material ahí, sí hay que trabajar. Sin embargo, donde vamos a apuntar nuestra visión, nuestro foco va a ser al lenguaje SQL. ¿Ok? SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas, ¿sí? Structured Query Language, donde nosotros vamos a poder utilizar SQL para poder consultar a la base de datos, para poder modificar a la base de datos, para poder eliminar. Es decir, podemos hacer ese ciclo que generalmente se hace con los datos en un sistema informático, que se llama CRUD. Crear, modificar, modificar, eliminar, ¿sí? Y leer, ¿sí? El CRUD en inglés, ¿no? Create, read, update y delete, ¿ok? Entonces el CRUD es más o menos un ciclo que nos permite primero crear, después podemos leer lo que hemos creado, después podemos modificar lo que hemos creado y después podemos eliminar. Obviamente, ya la práctica de eliminar datos ya no es tanta. Se trata eh, de no eliminar datos esenciales, solo eliminar datos temporales, por así decir. Entonces, eso quiero que tomen en cuenta. Entonces, vamos a ver los DDLs, que son los lenguajes de definición de datos. Vamos a ver los DMLs, donde vamos a hacer todo esto de manipulación, es decir, las consultas, el CRUD que les decía, y vamos a ver el DSL, los lenguajes de control de datos, que tienen que ver con temas de seguridad, permisos y todo eso. Ahí es donde se controla quiénes tienen acceso a la base de datos y ese tipo de cosas. Eso, la metodología, como les dije hace rato, es 45 minutos, 30, 15 minutos. ¿Qué más? La bibliografía. Tenemos una bibliografía amplia, de todas formas, 3 o 4 de estos ya están publicados en la plataforma. ¿Ok? He encontrado ahí a alguien que había publicado y decía que es gratis, es open source. Decían ahí, así que yo les creo, pero si son de pago, mil disculpas y si alguien me reclama, los voy a bajar de la plataforma. Eso porque está grabado toda esta clase. Aquí están esos libros que yo los encontré en la nube y supuestamente los que han publicado ahí decían que se puede. Y si no se puede, después les bajamos por si alguien nos reclama derechos de autor. Ok, ahí están los libros ya publicados. ¿De acuerdo? De hecho, hay uno que es en español, que es Fundamentos de Base de Datos, quinta edición, y este otro que es el modelado entidad-relación. Ok, que después vamos a ir viendo todo eso. Entonces tenemos los materiales. Las clases grabadas van a estar publicadas acá en este link. Solo pueden acceder a clases grabadas desde sus cuentas corporativas, es decir, sus cuentas institucionales. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver la unidad 1, pero vamos a ver la unidad 1 desde... Mejor vamos a verlo desde esta forma. Voy a dejar de compartir para los que están online y voy a compartir una ventana.
Voy a seguir con esa vista. A ver, vamos a hacer la prueba si no hay, si no ocurren cosas extrañas con estos datas que son un poquito antiguos. Ya fuimos, creo. Ok, todo salió bien, parece. Todos ven de las 8 personas que están en online, si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Por favor, pongan uno en el chat si pueden ver y pueden escuchar sin problemas. Gracias, Rodrigo. Gracias, Leslie. Gracias, René. Gracias, José Manuel. Se acaba de unir Cristian. Kevin, muchas gracias. Ok, se ve entonces. Sigamos. Todo bien con la conectividad. Parece que Intel hoy día me va a dejar trabajar. Porque estos son con mis megas. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver introducción a las bases de datos, a los sistemas de bases de datos, pero además vamos a pedirles, aquí en la pantalla no me han dicho que había cambiado. Yo aquí estoy viendo en pantalla completa y ahí se ve distinto. No se lee, ¿no? Acá en las clases no se lee, den un segundito. Un segundito, por favor, estoy configurando algo. Ya me pasó antes con un data de estas características. Ok, no, vamos a trabajar de esta forma. Bueno, se lee, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Vamos a utilizar esto. Ok. Vamos a hablar entonces de esta unidad de fundamentos de base de datos, pero primero vamos a hablar de la introducción a los sistemas de base de datos, ¿ok? Un poquito de historia, así súper rápido, pero no es tanto de decir quién, cómo, cuándo, qué fecha y todo eso, sino vamos a ver un poquito de cómo se ha ido comportando este tema de las bases de datos. En un principio se tenía todo manejándose a partir de un sistema de archivos. Estos sistemas de archivos, imagínense una cantidad de carpetas en su escritorio. Cada carpeta tiene un documento en distintos formatos, ¿ok? Entonces, imagínense manejar de esa forma las cuentas bancarias de 50,000 clientes de un banco. En un principio, los sistemas utilizaban este tipo de archivos para poder trabajar, pero cuando todo esto ha crecido era ingestionable. Y además que se ha podido generar tecnologías habilitadoras como las redes, el Internet y otros que han ido modernizando las posibilidades de las conexiones. ¿Ok? Entonces, en un principio se trabajaba con unos sistemas de archivos. ¿Sí? ¿Todos tienen ese imaginario? Ok. En función de eso es que existía la necesidad de almacenar los datos, pero que además se pueda reusar, es decir, se pueda usar todo el tiempo, se pueda consultar todo el tiempo, se pueda modificar. Entonces, necesitábamos datos persistentes. Eso obligó a generar una nueva lógica a través de la creación de sistemas
de manejo de base de datos. ¿Ok? Una de las desventajas fuertes que tenían los sistemas de archivos, los antiguos, es que como no había redundancia de datos, es decir, no podíamos controlar quién utilizaba ese archivo, quién modificaba, quién podía acceder a esa base, a ese archivo en ese momento, entonces eso generaba muchísimos problemas. Otro de los problemas fuertes era garantizar la integridad de esos archivos. ¿Quién modificaba ese archivo? ¿Quién eliminaba? ¿Quién lo creaba? Entonces todo eso era ingestionable. Hacer todo ese trabajo, imagínense del ejemplo del banco, hacer todo ese trabajo costaría muchísimo dinero, ¿ok? Entonces, generar un cambio tendría mucho costo, mucho tiempo, mucha gente trabajando en eso. Entonces, por esas razones es que se ha pensado de forma bastante acertada cambiar todo eso. ¿Ok? A ver, supongamos que tenemos los datos de un empleado. Estos datos de este empleado son cédula de identidad, nombre, dirección, teléfono. ¿Ok? Y tenemos a estos empleados trabajando en proyectos. Y el proyecto tiene un nombre de proyecto, tiene un valor, fecha de inicio y debería tener una fecha de fin. Todo proyecto siempre tiene un inicio y un fin. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para relacionar, cómo pudiéramos saber qué empleados trabajan en un proyecto? ¿Cómo podemos saber qué empleado ha trabajado en distintos proyectos? ¿Cómo podemos saber qué proyecto trabaja con ese empleado en específico? ¿O con cuántos empleados? Manejar esta información en grandes cantidades es ingestionable, pero si tenemos 3 empleados y un proyecto es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tenemos 500 empleados y unos 100 proyectos? ¿Cómo gestionamos todo eso? ¿No? ¿Cómo guardamos esos datos? ¿Quién administra esos archivos? Entonces, haciendo esta suposición, es que debemos entender que siempre va a existir un cliente final. Siempre va a existir alguien que necesita la información. Ustedes, por ejemplo, son un cliente final del WebSys, ¿no ve? Ahora, imagínense que el WebSys se maneje en papeles, que en mi época todavía se hacía, los primeros años. Es decir, para agarrar materias, ibas a recoger cardex físicos en papeles, ¿ok? Y había una lista en papel donde se anotaban los que iban a pasar un curso y la lista se terminaba y si no te anotabas en esa lista física, no entrabas a ese curso, no te inscribían. Cosas así pasaban. Entonces, estos usuarios de los archivos de cliente, estos usuarios finales, pueden tener muchísimos problemas porque puede venir otro usuario y puede trabajar sobre esos mismos archivos. ¿Y qué es lo que nos van a generar? Archivos repetidos, por ejemplo. Entonces, tratar de hacer esto en formato de archivos es totalmente ingestionable, ¿verdad? ¿Alguien dijo algo? ¿Se perdió la presentación? ¿Ya volvió? Ok, algo pasó. Disculpen. Entonces, para eso se han creado los sistemas de base de datos o los sistemas de manejo de base de datos, ¿ok? Que buscan solucionar problemas que los sistemas de archivos no podían solucionar. Entre esos problemas, algunos que hemos mencionado hoy día, ¿ok? ¿Qué capacidades tienen entonces los sistemas de base de datos? El manejo de persistencia, es decir, que se pueda consultar esa información por uno o varios usuarios en cualquier momento. ¿Ok? El soporte
Perdón, un segundito. Soportar al menos modelos de base de datos. Modelar una base de datos que nos permita soportar en un sistema de base de datos. Es decir, lo que vamos a modelar lo vamos a poner después en un sistema de base de datos. Y utilizar lenguajes de alto nivel que nos permita manipular y definir no solamente las estructuras de datos, sino manipular y definir el modelo completo. ¿Ok? Para eso, estos lenguajes de alto nivel, el que vamos a ver nosotros, es el lenguaje SQL, sí que es el lenguaje de consulta estructurada. ¿De acuerdo? Otro tema que nos ayuda entonces los sistemas de base de datos muy importante es el control de acceso, la concurrencia. Es decir, no solamente te restringe, según los permisos que tengas, el acceso a los datos, porque no todos pueden tener acceso a todos los datos. ¿Será que alguien puede tener acceso a los datos de mi cuenta bancaria? Aparte de mi esposa, nadie, ¿no? Pero, ¿será que entre ustedes pueden ver los datos de otras personas? Entonces, ¿qué es lo que nos permiten estos sistemas de base de datos o sistemas manejadores de base de datos o sistemas de gestión de base de datos o gestores de base de datos, como quieran mencionar? Es que nos permiten el control de acceso, o sea, brindar seguridad a través de definir usuarios, roles, permisos y todo eso. ¿Qué es un rol? ¿Qué es un permiso? Un permiso es que tú puedes en un sistema hacer determinada actividad o puedes acceder a ver determinada información. Un rol es un conjunto de permisos de alto que se van estratificando en niveles. ¿Ok? Y con esos roles se generan perfiles. Y los perfiles es todo lo que puede hacer un usuario. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es temas de control de acceso, sino es temas de darle permisos, roles y perfiles al acceso a la información. Y obviamente estos sistemas de base de datos se han creado por algo muy importante, evitar las inconsistencias al compartir los datos. Evitar las inconsistencias, ya que en un sistema de archivos eso era imposible hacer. Bueno, no era imposible, pero era muy difícil. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, ya hemos hablado de un par de ejemplos acá. Volviendo al ejemplo del WebSys, que debe ser el ejemplo más utilizado. El WebSys tiene una capa que tiene una aplicación por el cual ustedes pueden ver sus datos. Ustedes ven sus datos mediante una interfaz gráfica, ¿sí o no? O ven directamente los datos de la base de datos. Entonces, cuando ustedes acceden a esa aplicación lo que está haciendo es interpretar o está relacionándose con los datos de ustedes y les muestra los datos en función de garantizar la integridad de esos datos, en función de establecer controles, o sea, perfiles, roles, permisos, en función de poder, lo que hace esa aplicación es utilizar lenguaje SQL para poder acceder a tus datos y te permite además garantizar la concurrencia y la persistencia hacia esos datos. ¿Ok? El WebSys es un caso claro. Podemos citar algunos otros casos. Uno de los ejemplos clásicos que se utiliza es el de Uber. A ver, levanten la mano quienes conocen Uber o han escuchado. ¿Ok? ¿Cuántos han logrado usar Uber? 4, 5, 6. Uber no hay en Cochabamba, pero sí hay en Santa Cruz y en el resto del mundo. Es por un tema de modelo de negocio. El pasaje en Santa Cruz en un taxi es caro y aquí en Cochabamba es $1, $1.50, entonces no justifica esa aplicación en Cochabamba. ¿Okay? Bueno, Uber, ¿qué es lo que hace?
Es una aplicación que administra tus datos en función de tu necesidad. Cuando tú quieres agarrar un taxi, ¿qué es lo que haces? Te diriges a una calle, ¿sí? Que sería una latitud-longitud, ¿sí? Esos son datos, ¿verdad? Le dices a dónde quieres ir, es decir, le sigues dando datos. Uber, en función de tus datos, busca entre sus otros datos quién te puede dar el servicio y te asigna un chofer, o sea, un taxi. Entonces el taxi llega a tu lugar, donde tú estás, te transporta, termina eso y Uber por ese servicio, es decir, registra los datos, te cobra un dinero automáticamente de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta, lo que hayas acreditado. ¿Ok? En todo momento se han administrado datos. En todo momento se ha tenido que consultar datos. Desde Uber no le va a mandar un taxi a alguien que no esté identificado. Entonces, en esa plataforma has tenido que poner tu cédula de identidad, tu nombre completo, alguna foto, algo, ¿no? Uber tampoco te va a mandar un taxi que no conoce, entonces le ha pedido una serie de datos al taxista. Por ejemplo, cuántos hijos tiene. ¿Será que le ha pedido eso? No, ¿no? Le ha pedido una placa, el color del auto, el chasis, qué servicios tiene, su carnet de datos, o sea, ha validado esa información. Entonces ha juntado a una persona, un usuario, con alguien que quiere dar ese servicio. Entonces, lo que hace esta aplicación, en un acto tan sencillo que es tomar taxi, lo que ha hecho ha sido juntar los datos, relacionar los datos. Ha juntado un pasajero con un taxi. Hay un pasajero con posibilidad de tener 100 taxis, ¿no ven? Ha escogido de esos 100 taxis uno solo. ¿Sí? Los taxis tienen la posibilidad de llevar uno o 100 pasajeros en diferentes momentos. Entonces los taxis tienen la posibilidad de transportar a distintos pasajeros. ¿Cómo relacionamos eso de 1 a n y de 1 a n también de ida y vuelta? Digamos, yo pasajero soy 1, ¿sí? Yo Marcelo Antesana soy 1. ¿Cuántos taxis puede haber ahorita en Cochabamba a los cuales puedo yo tomar el servicio? N, ¿verdad? Entonces, el trabajo de relacionar a Marcelo Antesana con uno de esos taxis que están de 1N, ese trabajo hace Uber a través de una base de datos. ¿Sí? Relaciona. Y al revés, un taxi tiene 1 a n pasajeros para recoger en un trayecto y entonces asocia con uno de ellos. Entonces la aplicación lo que hace es asociar eso. Es un ejemplo claro de cómo algo tan sencillo en la vida o algo tan normal que es agarrar un taxi se ha podido gestionar a través de base de datos de forma óptima, segura, de manera que se ha hecho la abstracción de la realidad en cierto momento para ponerla en una aplicación que utiliza base de datos. Por tanto, así como el concepto de programación es la abstracción de la realidad, base de datos también sigue eso. Nosotros debemos hacer abstracción de la realidad. Y para poder poner eso en una computadora, debemos modelar el comportamiento, la funcionalidad de ese caso de estudio. Es exactamente lo mismo. Por eso primero debemos modelar, conceptualizar la base de datos para recién llevarla a la computadora, es decir, para recién subir a un sistema de base de datos, o como les dije hace un momento, un gestor de base de datos, o un sistema de manejo de base de datos, como quieran llamarlo. ¿Ok? Podemos citar N ejemplos
para que ustedes puedan entender el uso de los datos, de las bases de datos y el relacionamiento que se debe hacer a través de ellos, ¿ok? Para que quede claro. Vamos a hablar de algunas definiciones y nos vamos a apurar un poquito. Como definiciones de base de datos tenemos que es un conjunto de datos almacenados en algún medio. Un conjunto de datos almacenados en un medio. ¿Se acuerdan de ayer cuando hablábamos de qué era un dato? Un dato por sí solito, no importa el tipo de dato que sea, si es un bar chart, si es un entero, si es un flotante, si es un, no sé, ¿sí? ¿Me entienden esa parte, no? ¿Me siguen? ¿Sí? Un dato tiene tipos de datos, ¿no? Programación. También tenemos tipos de datos en base de datos, por si acaso, los definimos. Estos datos por sí solos, sueltos, ¿tendrán algún valor? ¿Nos dicen algo? No nos dicen nada. Pero ese conjunto de datos ya se vuelven información cuando los estructuramos. ¿Se acuerdan la pirámide que les dije ayer? Hay una pirámide donde la base están los datos. En la parte media está la información. Y en la parte más alta está el conocimiento. Los datos no estructurados, es decir, los datos por sí solos, sueltos, no valen nada. Esos datos, una vez que los estructuras bien, a partir de un esquema, como dice ahí en verde, esos datos se vuelven información. Y cuando tenemos información, haciendo un trabajo de estadística, matemáticas o lógica del negocio, podemos generar conocimiento. Por ejemplo, yo quiero saber a cuántos de ustedes les gustan las milanesas de aquí abajo. Si tuviera los datos de cada uno de ustedes y tuviéramos un dato donde digan, a mí me encanta, que sería el número 1, a mí más o menos me gusta, que sería el número 2, a mí no me gusta, que sería el número 3, imagínense yo hacer estadísticamente eso y buscar qué cantidad de ustedes les encanta, más o menos les gusta o no les gusta. Entonces estoy ahí creando conocimiento. Entonces, cuando hablamos de base de datos es un conjunto de datos. Y cuando hablamos de un esquema estamos hablando de que están estructurados. ¿Sí? ¿Se entiende? Almacenados en algún medio. ¿A qué se refiere con almacenados en algún medio? Que debo tenerlos en un lugar que permita que sea persistente, es decir, que no se pierda. ¿Ok? El disco duro de un equipo se va a almacenar ahí. El disco duro de un servidor. La nube. Bueno, la nube es lo mismo que el segundo que acabo de decirles, que es otro servidor, es la computadora de otra persona. ¿Sí? Entonces, es un almacenamiento físico, un almacenamiento en disco. ¿Ok? Y entonces, este conjunto de datos que está con un esquema, ¿sí? Que está almacenado en alguna parte, le sirve a una aplicación o a algún negocio para poder gestionar la información. ¿De acuerdo? Entonces, una base de datos es un conjunto de datos almacenados en algún medio. Esa es una base de datos. ¿Qué es un sistema de base de datos? Que vamos a ver más adelante, que es lo que he repetido un montón de veces hace rato. Un sistema de base de datos es un software que administra bases de datos, que te almacena bases de datos. ¿Ok? ¿Cuáles hemos visto en una de las diapositivas? Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server y esos otros que hemos visto, ¿sí? Esos son sistemas de bases de datos o sistemas de manejo de bases de datos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un esquema, describe la estructura de los datos requeridos por la organización, es decir, al estructurarlos, para mí ya son información, ¿ok? Lo voy a poner aquí entre paréntesis. ¿Ok?
quiere decir que se vuelve información. Entonces, ese es un esquema de base de datos, es tener a los datos de forma estructurada, es decir, tener información. Una instancia de base de datos son datos determinados en un instante, pero, por ejemplo, hoy en día las bases de datos son tan grandes que no necesitas tener acceso a todos los datos. Digamos, la San Simón, un ejemplo. En San Simón tenemos los datos de los estudiantes, ¿sí? ¿Está ahí todos de acuerdo atrás? Tenemos los datos de los docentes. ¿Serán iguales que de los estudiantes? No, ¿no? Tenemos los datos de los administrativos. ¿Está bien? ¿Qué datos más tenemos en la San Simón? Los datos de las carreras, pondremos. Porque sin una carrera no hay relación entre el estudiante y el docente, ¿no ve? ¿Cómo nos relacionamos nosotros a través de la carrera? Exacto, entonces la carrera tiene varias asignaturas. Y una de esas asignaturas, por ejemplo, es base de datos 1. Hoy ya tenemos una relación, ustedes conmigo y yo con ustedes. ¿Cómo se ha asignado eso? A través de que yo, como Marcelo Antesana, estoy registrado en la universidad como docente, ustedes como alumnos, y nos hemos relacionado por un intermedio, que sería la asignatura o la carrera. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que nos relacionamos. Ahora, ¿será que es lo mismo la Facultad de Ciencias y Tecnología y la Facultad de Agronomía? ¿Será que yo como docente de tecnología puedo ver los datos de agronomía? En realidad, tecnológicamente pudiera verlo, pero no tengo los permisos, porque no es necesario. Entonces, una instancia puede ser una instancia de una base de datos grande, solamente una parte de lo que necesito ver. Entonces, puedo instanciar mi base de datos solamente a la Facultad de Tecnología y otra instancia la Facultad de Agronomía, pero en un determinado instante, porque eso va a modificarse, puede cambiar en el tiempo. ¿De acuerdo? Sigamos con las definiciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? Amigos de la nube, se ha bajado alguien, éramos 7, ahora somos 6. ¿Alguna consulta, alguna duda? Está bastante claro, ¿verdad? Ok, sigamos entonces, porque estamos atrasados. Ok. ¿Qué es un usuario final? El usuario final, como hemos comentado hace rato, lo que ustedes hacían, o lo que ustedes hacen con el WebSys, es aquel que va a interactuar con la base de datos. ¿A través de qué? A través de una interfase, que puede ser una aplicación. El WebSys es una aplicación. El WebSys es el front por el cual tú puedes acceder a la base de datos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Un usuario especialista. La gestión de la base de datos es, todos nosotros para el WebSys somos unos usuarios normales, ¿no? Unos usuarios que consultamos hasta que cierto momento nos dice agarre tal materia, entonces interactúas y vas poniendo algunas cosas. Sin embargo, ¿quién define todo eso? Define el administrador del base de datos, ¿sí? Pero si nosotros le damos la tarea al administrador de base de datos de que le dé permiso a todos los requerimientos, ahí se complica. Porque además, el administrador de base de datos es aquella persona encargada de gestionar la base de datos a través de la verificación de las alertas y de la vitalidad de esa base de datos. Es decir, es aquella persona
que se encarga de administrar la base de datos de forma técnica, por así decirlo. El responsable de, por ejemplo, verificar si hay un evento, revisar los archivos log y poder identificar cuál es el problema y darle solución. ¿Ok? Un usuario especialista es solamente alguien que va a generar una vista de la base de datos para que ustedes puedan interactuar, para que los usuarios finales puedan interactuar. ¿Se entiende la diferencia entre esos tres? El que administra la base de datos es el DBA, Database Administration. Y como les dije el día de ayer, hay muchísimo trabajo para DBAs, muchísimo trabajo y muy bien pagado. Y para ingenieros de datos, que son, aparte que saben todo lo que es DBA y otras cosas más, mucho más, ¿no? ¿Se acuerdan hasta cuánto puede ganar un ingeniero de datos que sabe inglés? ¿En serio? ¿Cuánto les dije? Hasta $5,000. No, no hasta. Un promedio de $5,000 mensuales. ¿Ok? Ese nivel puedes alcanzar tranquilamente en 5 años de laburo y de especialización. ¿De acuerdo? De la misma forma, un desarrollador senior. Los desarrolladores senior ganan un poquito menos, los desarrolladores de software. Pero igual es un recontra buen sueldo. ¿Quién no quiere ganar $5,000? ¿Quién no quiere ganar? ¿Se imaginan ganar $5,000 al mes? Y yo estoy en el mercado. Yo contrato, me contratan, vendo. Hoy día hago todo eso. En serio. Hay gente que gana ese monto. Yo tengo desarrolladores de software que les pago $2,500 al mes. Y no son tan seniors. Que aquí las empresas de Cochabamba paguemos menos es porque hay que mantener el estándar, ¿no? Pero, si ustedes saben inglés, trabajan con las empresas de Cochabamba, trabajan con mi empresa, trabajan con Halasoft, trabajan con todos los soft que hay, ¿no? Patito Soft y todas estas empresas. Y el objetivo debería ser trabajar fuerte ahí durante unos 5 años y cuando ya seas senior y tengas inglés, te puedas ir a laburar donde te pagan bien. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, quiero que tomen en cuenta. Entonces, un sistema de gestión de base de datos o un sistema de manejador de base de datos, para que se entienda bien, un sistema de gestión de base de datos es un software que se ha creado para poder soportar todo lo que hemos hablado. ¿Ok? Y estos sistemas de gestión de base de datos, ya hemos visto ranking, ¿no? Oracle, MySQL, Postgres y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, hay un motor de base de datos, también se le dice. ¿Qué motor de base de datos usas? Entonces ahí tienes que decir qué sistema de gestión de base de datos usas. Oracle, MySQL, Postgres, MongoDB y todos esos, ¿ok? Entonces, un sistema es un conjunto de programas que tiene una interfaz y te ayuda a interactuar. Existen estos sistemas tanto para Windows, para Linux, como para otros sistemas operativos, Mac y otras cosas. ¿Cuál es el sistema operativo más usado en el mundo? Más usado en el mundo en cuanto a servidores. Windows, Linux, ¿cuál creen? Linux, ¿no? Obviamente Linux tiene 20,000 distribuciones. Para servidores estoy hablando, por si acaso. Porque los usuarios, la mayoría son Microsoft, ¿no? Para servidores, las distribuciones de Linux. Hay Debian, Red Hat, tenemos a... se me fue de la cabeza este otro que uso mucho. Ubuntu, y otras distribuciones más, SUSE y otras distribuciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Oracle se preocupa siempre de que los servidores que son en Linux y las distribuciones estén actualizadas, los motores de base de datos, para poder trabajar en las distintas versiones. Lo mismo en las versiones de Windows. En Windows hay Windows Server, por si acaso. Windows Server
que tiene igual bastantes versiones y de la misma forma se trabaja fuerte para que estos sistemas de gestión de base de datos puedan ser compatibles con todos esos. Nosotros vamos a usar uno, sí, vamos a usar uno. Estoy tratando de definir si arrancamos con MySQL y terminamos con Postgres, pero eso voy a definir en las siguientes clases. ¿De acuerdo? ¿Se entiende entonces qué es un sistema de gestión de base de datos? O un gestor de base de datos, ¿no? Estos sistemas de gestión de base de datos nos permiten entonces o soportan los lenguajes de consulta de base de datos, los lenguajes de consulta, eh, los lenguajes de consulta de datos, los lenguajes de manipulación los de datos y los lenguajes de control de datos. ¿Okay? Es decir, los DDL, los DML y los DSL. ¿Ok? Ya saben, cuando hablamos de definición de datos, estamos hablando de que es el lenguaje que nos permite definir un dato. Un dato tiene que tener una cierta característica. Puede haber un dato que sea un entero y a la vez sea decimal, no, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros definir ese tipo de dato. Y eso es lo que vamos a hacer con esto. Se define qué tipo de dato es. Carnet de identidad, ¿qué tipo de dato será? Entero, un string, ¿cuál? Entero string. Un big int o un varchar. Un entero grande o una cadena alfanumérica. Entonces vamos a definir eso. Vamos a definir este carnet de identidad es un entero. O podemos definir este carnet de identidad es un alfanumérico, un varchar. Varchar. Una variable caracteres. ¿Ves? Eso vamos a definir y vamos a conocer cómo vamos es decir, vamos a acreditar a cada atributo, a cada dato, esas definiciones. Tranquilos, eso vamos a ver más adelante y vamos a construir. De hecho, se tienen que volver expertos en definición de datos. Se tienen que volver expertos en manipulación de datos. Se tienen que volver expertos en control de datos. ¿Ok? Y todo eso vamos a hacer con los sistemas manejadores de base de datos. ¿De acuerdo? Ya se nos está acabando el tiempo. Mañana vamos a ver un poco de esto, del sistema de gestión de base de datos, algunas características. Sí, nos falta un poquito. Sin embargo, quiero comentarles lo siguiente. Como todos estamos perjudicados porque me han designado bastante tarde y no ha sido mi culpa, saben que está disponible desde el 7 de septiembre. ¿Ok? Entonces todos tenemos que ponerle el hombro a la asignatura. El día de hoy se está publicando una actividad. ¿Sí? La actividad es bastante sencilla. Vamos a ver si les voy a mostrar la actividad que se estaba publicando. Voy a dejar de compartir. En la pestaña. La actividad que se estaba publicando va a ser más o menos esto. Esto va a estar en la unidad 1, ¿sí? De la página 1 a la página 9 del libro Fundamentos de Base de Datos, quinta edición en español, ahí están los autores. De la página 1 hasta la página 9, necesito un mapa mental. Les voy a mandar las instrucciones de cómo se hace un mapa mental. Yo sé que ustedes saben hacer mapas mentales, pero quiero que hagan a mi estilo. Así que les voy a mandar un video de alguien que he visto por internet, que está súper capo para hacerte entender cómo quiero los mapas mentales. Son 8 hojas. ¿Para cuándo es esto? Para mañana. ¿Sí? Para mañana antes de las clases. Entonces van a entregar ahí y se van a ganar 5 puntos. Para hacer un mapa mental de 8 hojas. Si la letra está bien chiquita, puede ser un poquito más grande. No necesito que los mapas mentales sean súper extensos. Siempre y cuando sea tu mapa mental y sea de forma clara.
Si vas a copiar mapas mentales de la nube que ya están hechos, así, me voy a dar cuenta. Entonces, nos vamos a odiar mutuamente, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con eso. Muchísimas gracias. Perdón, hay preguntas, consultas, sí. El mapa mental es en físico, ¿no? Van a subir a la plataforma el mapa mental. ¿Perdón? Un mapa mental en uno solo, en una sola. Les voy a dar las instrucciones ahí cómo van a hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Perdón? No escucho qué dices. Va a estar publicado, o sea, va a estar publicado todo en la plataforma y ahí no está todavía publicado. Recién voy a publicar con todas las instrucciones, lean bien las instrucciones. Sí, dígame. El mapa mental prefiero yo que sea digital, porque somos sistemáticos e informáticos. Pero también se puede hacer manual. Le sacas una foto, lo pones a un PDF y lo subes. ¿Ok? También se puede manual para los que no pueden. Pero sería fantástico que puedan usar una herramienta. Yo les voy a poner un par de herramientas ahí que se usa bastante y no solamente se usa para estudiar, se usa mucho en la parte empresarial. ¿Ok? Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Como de costumbre, nos vemos en la nube. Chao.